toda la información interesante que se da a través del arte y la cultura de la región del Biobío, a hablar de un tema que nos pone un poco más nerviosos, ¿sabes? Que son los terremotos. En esta oportunidad, el terremoto de Penco, vivido en 1570. Para conocer todos los detalles está con nosotros Pedro Andrade, arqueólogo de la Universidad de Concepción, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Sociales, que nuevamente está con nosotros. ¿Cómo estás? Es un gusto que hoy día puedas estar nuevamente aquí conversando de un tema que a muchos nos pone nerviosos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto también. Se nos mueve el piso, como dice el señor director. Se mueve director. el piso, sí. La verdad es que Concepción, todos tenemos un poco fresco lo del terremoto del 2010, ¿cierto? Ese es como el primer referente que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de terremotos, pero lo cierto es que en la historia, entendiéndolo desde la llegada del lenguaje escrito a este territorio, la historia sísmica de Concepción ha estado presente desde casi la llegada de los españoles. Claro, nosotros no habíamos hecho quizás o no habíamos entendido como región del impacto que puede causar un terremoto hasta que lo vivimos el 2010. Entonces ahí realmente entendimos qué significa finalmente que seamos un país sísmico. Exactamente, o sea, la tradición sísmica de Chile viene de mucho antes de ¿cómo se llama esto?, de la llegada de los españoles, porque incluso en los mitos mapuches está todo este tema de Tren y Caicay, ¿cierto?, claro, del levantamiento de la tierra, de cómo está la lucha, ¿cierto?, entre el mar y la tierra para proteger a la humanidad. Y claro, por lo tanto uno podría pensar que los mapuches sí tienen o tenían, ¿cierto?, en esta zona la concepción de que podían pasar estos cataclismos. Lo cierto es que con la llegada de los españoles, ¿cierto?, también se produce un efecto de que había una generación de españoles que sí había vivido un terremoto chiquito con tsunami en España. Por lo tanto, también podía haber un tema de memoria sísmica que está presente, que está constantemente ahí, ¿cierto?, y que podía haber sido transmitida. Ahora, el terremoto de 1570 en Concepción es el primer terremoto que está registrado históricamente en Chile. Exacto. Que experimentaron los conquistadores digamos, en suelo chileno, ¿no? Exactamente. Lo que hoy día es suelo chileno fue el primer terremoto de esa época, fue acá en Concepción. Y la verdad es que fue bastante grande. O sea, afortunadamente no murió mucha gente, a pesar de lo que uno podría haber pensado, porque estaba mucha gente en misa ese día, y fue un miércoles de ceniza. Entonces, la verdad es que la gente reaccionó y arrancó un cerro. Entonces, mucha gente dice, bueno, si los españoles tenían la experiencia de cómo era un terremoto, ¿por qué arrancaron un cerro? Ahí se está viendo en la imagen la ola que inundó el terremoto. Claro. Eso fue lo que causó. Y las diferencias son, en términos de ¿cómo se llama esto?, de muertos, son variables. Hay uno que dice 2000 muertos, otro dicen casi no hubo, otro dice mató muchos habitantes, otro dice 4 personas. Entonces, las fuentes son muy variables y... ¿Qué pasa con los barcos en este momento? ¿Quedan en tierra firme? Sí, ¿qué es lo que ocurre hay registros a nivel geográfico? De terremotos posteriores que dicen que, por ejemplo, un barco que estaba en la bahía de Concepción para el terremoto, si no me equivoco, que es el de 1730, lo agarra en la ola y lo deja en el patio de una iglesia, en la iglesia de San Agustín, completo. Así como que el barco quedó ahí y hubo que después desmontarlo y desarmarlo y desguazarlo ahí mismo, en el fondo. Ahora, el tema es que cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de esta es la imagen de ese terremoto con tsunami que yo te decía que pasó en España. Claro. Entonces ahí se ve que se muestran la ilustración, ¿cierto?, de la ciudad derrumbada y la gente en el... Claro, en que nos habla de un tema que conversábamos tras el espacio, que hay memoria sísmica en Concepción o en nuestro país. Mira, o nos vamos olvidando nomás, porque claro, esto fue el 2010, el último terremoto que vivimos aquí, ¿verdad? ¿Qué se hizo? ¿Estamos preparados para un nuevo terremoto? Y tú mismo me comentabas, lo más probable es que quizás en 30 años más tengamos que vivir un nuevo terremoto. ¿Hemos hecho algo? ¿Seguimos con el miedo, la angustia? ¿O simplemente vamos olvidando los sucesos traumáticos para muchos? Mira, yo creo que hay una cosa que de repente se tira medio a chiste, que es eso de, si no es grado 6 no me levanto. Claro. Y la verdad es que claro, nosotros... tenemos que saber que vivimos en un país que es altamente sísmico, ¿ya? Y los terremotos van a seguir pasando.
Y esto no es la idea de generar pánico en la gente, sino que la idea es que... Generar conciencia y estar preparados, saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces, y de los problemas más graves que ocurrieron a nivel regional es que la gente no subió los cerros y lamentablemente hubieron muertes y estragos con respecto a eso, ¿no? Porque no hay una cultura de saber lo que hay que hacer. Sí, entonces, por ejemplo, todas estas cartas de inundación que están presentándose están disponibles en el CHOA. Ya están disponibles, uno las puede bajar y están los camisetas y uno sabe los planos donde, por ejemplo, donde uno vive, si va a llegar la ola o no. Por ejemplo, en las zonas costeras es crítico que la gente sepa dónde uno vive para saber si y poder prepararse. Claro. Pero no sé si esas cartas son tan conocidas. Es que la gente no se va a meter a la página muchas veces. Entonces, ¿cómo poder visibilizarla? Y esta palabra la ocupamos súper seguido, pero es la palabra que cabe. ¿Cómo poder hacer que las personas las tengan? En el fondo, como te digo, conozcan, yo creo se den el tiempo. Esto debiese estar mucho más demarcado en las ciudades costeras y hacer campañas constantes de ¿cómo se llama esto? De educación sísmica. Hay iniciativas, acá en Concepción se han hecho iniciativas de memoria sísmica que marcan con círculos amarillos, ¿cierto? Hay organizaciones que hacen y recuerdan constantemente haciendo intervenciones. Claro, debería estar prohibido, por ejemplo, tener casas o no sé, pues, lugares comerciales, gastronómicos tan cerca. Una vez que ya ocurrió, yo creo que ¿qué pasa con eso? Yo creo que prohibiendo no educas. Claro. Yo creo que prohibiendo en el fondo es como sancionar. Claro. Yo creo que en el fondo es un tema de conciencia y de autoconocer el territorio donde uno vive. Claro. ¿Ya? Entonces, porque todos estos terremotos, todos estos grandes terremotos que ocurrieron en Penco, que ocurrieron en Concepción antiguamente, terminan con una situación radical de que en el fondo hubo tantos terremotos seguidos. En 200 años hubo como 5 terremotos, que en el fondo las autoridades de la época deciden, no, nos vamos, y se cambia la ciudad de... Sí, ese fue un hito importante que ocurrió y que encuestábamos a la gente por qué somos penquistas. Y muchas personas no sabían realmente que partimos allá, partimos en Penco, y justamente luego de este terremoto es que hubo que cambiar, digamos, la sede o la capital, como se dice, ¿no? Claro, hubo que cambiar la ciudad donde está hoy en día. Claro. Y eso también genera otros cambios en la configuración urbana, porque es a partir de ese proceso, por ejemplo, que se funda Talcahuano como puerto, porque Concepción queda sin puerto y tiene que surgir Talcahuano como puerto, ¿sí? Porque antes el puerto estaba en Penco. Y Penco queda absolutamente abandonada, queda arruinada, no es tan que quede abandonada, quedan unas pocas familias viviendo ahí, pero queda absolutamente todo el pasado glorioso colonial de Penco, queda, hay crónicas del abate Molina que dice todo la belleza que tenía Concepción se la llevó el barro. Claro. Porque se inundó completamente, las catedrales se vienen abajo, las iglesias se vienen abajo, el Palacio del Gobernador se viene abajo y queda todo completamente arruinado y mucha gente queda en la calle y además fue un proceso súper largo. ¿Sí? Este proceso, viene el terremoto de 1751, que es el que origina el traslado de la ciudad, pero el proceso termina en 1764, o sea, termina 13 años después en que la gente siguió viviendo en esta ciudad que quedó arruinada, porque no hubo apoyo del gobierno central en ese minuto para la reconstrucción de Concepción ahí mismo. Claro. Entonces, como digo, en este caso, por ejemplo, en Penco, lo que vemos es que todos los terremotos, los grandes terremotos, y obviamente en las crónicas están los grandes, no están los chicos, son las que muestran que las olas vienen, ¿cierto? Dicen son 3 olas y 30 minutos después. Entonces, mira, ahí dice, 30 minutos, bueno, ahí lo cambiaron la imagen, pero ahí revela tal cual como fue. Sí. Las minuto a crónicas minuto. son súper exactas. Entonces, y hay cosas anecdóticas de los terremotos, por ejemplo. Pero mira esa imagen es fuerte, dantesca. Sí. Yo estuve en el terremoto del 2010, yo estaba en la orilla de Dichato y vi exactamente esa misma imagen. Exactamente. Cómo la gente iba arriba de los techos de las casas, lejos, pidiendo auxilio, gritando. De verdad que uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir a los que estábamos ahí, ¿no? La historia es súper cíclica. Exactamente, vuelve a pasar. Exacto. Y esto no se trata, como yo te decía, no se trata de asustar. No, para nada. Se trata de que nosotros estemos preparados. Tendremos la conciencia. Y que nosotros también tenemos una responsabilidad también de decirle a la gente más joven que a lo mejor no vivió el terremoto del 2010, a los niños que ahora deben tener unos cuantos 12 años, que tengan cuidado porque va a haber un terremoto y qué es lo que hay que hacer y estarlo refrescando constantemente. Claro. ¿Se ha hecho algo? Mira, yo creo que hay iniciativas que uno, por ejemplo, a mí me llamó la atención, por ejemplo, y para bien, digamos,
que después del terremoto, por ejemplo, todos los jardines infantiles colocaron los toboganes para evacuar a los niños. Yo creo que esa es una muy buena política en términos de evacuación, pero yo creo que nos falta todavía conocer puntos de reunión, en términos también de generar simulacros. La otra vez hubo un simulacro, creo que en Coronel, San Pedro, por ahí, y creo que funcionó bastante bien. En toda la provincia, según yo. Y como digo, lo bueno es que estas cosas las cosas buenas que hay es que se tienen que ir repitiendo, pero yo creo que a lo mejor debieran ser más cercanas en el tiempo, debieran ser más constantes una detrás de otra, para evitar cosas como las que estamos viendo, pues de que en el fondo la ciudad queda toda derrumbada, que se muere gente, ¿cierto? Y se producen ciertos estos cambios. Ahí está lo que decíamos, 30 minutos después la bahía se seca completamente para volver 7 minutos después con 3 olas. Y si tú te recuerdas con lo que pasó en el 2010, es reparecido Claro, como dices, se va repitiendo la historia y tiene que justamente generarse eso de ir reconociendo lo que ocurre y quedando en la retina, que no se nos vaya olvidando, que haya memoria, como tú dices, sísmica, ¿no? Sí, porque como te digo, acá nosotros estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en un país que es sísmico y eso no podemos adivinar ni le podemos achuntar cuándo van a ser los terremotos, pero sí podemos estar preparados. Claro. Y eso yo creo que es lo más importante. Sí, ¿qué datos curiosos podríamos hablar justamente de lo que es la historia que marca, por ejemplo, 1570 o estos episodios que obviamente han marcado la vida del territorio? Hay cosas que dentro de toda la tragedia que generó los terremotos son anecdóticas. Por ejemplo, para el terremoto de creo que fue del siglo XVII, una de las crónicas dice que, por ejemplo, que hubo poca gente, que murieron 4 personas, que eran principalmente minusválidos, que no pudieron arrancar y que las casas se les cayó encima. Y uno de los cronistas dice, y un loco que se entregó al mar. Entonces, lo más probable, yo siempre me imaginaba una persona que se quedó así como en la plaza esperando que llegara la ola y que no le iba a pasar nada. Claro. También hay relatos de un obispo que le decía a la gente que no arrancara y que se quedara rezando en la plaza porque eso iba a evitar que que la ola iba a ver cómo rezaba y se iba a devolver. Exactamente. O se iba a abrir el mar. Probablemente. Claro. Y hay otro también de un obispo también que creo que fue el terremoto de 1730, que él le escribe una carta al obispo Santiago pidiéndole, porque él dice que arrancó y perdió todo, perdió su ropa, perdió todo, y dice que quedó prácticamente desnudo y que le pide plata y cada 10 líneas le dice, y por favor mándeme plata para comprar ropa. Y después sigue contándose, y por favor mándeme plata para comprar ropa. Y hay otros temas que no le interesan, pero todo el rato le está pidiendo que le mande plata para comprar ropa. Entonces para él debe haber sido bien traumático ese evento. Como te digo, acá lo tremendo de esto es que, y también habla un poco también de la resiliencia que nosotros tenemos como población. En el fondo acá los penquistas de esa época se les caía la ciudad y la volvían a construir. Claro. Se les caía la ciudad y la volvían a construir. Entonces finalmente tuvo que venir esta cosa medio de cataclismo que llevó a que la ciudad se cambiara, porque ya yo creo que en el fondo estaban aburridos de que la ciudad se les cayera cada, no sé, 50, 70 años. Claro. Piensa que entre el terremoto de 1730 y 1751 pasan 20 años, que es muy poco común que hayan terremotos tan grandes. Y otra cosa que es importante, que este terremoto, el de 1751, y volviendo a lo de la historia cíclica, este terremoto que ocurre acá, que genera un tsunami en Concepción, también genera un tsunami en Juan Fernández. Claro. Y que fue exactamente lo mismo que pasó con el terremoto del 2010. Y en Juan Fernández están las crónicas. O sea, se repite la historia en su máxima expresión. En su máxima expresión. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los terremotos que se producen en Concepción van a causar tsunamis hacia el norte. Van a llegar hacia Japón. Por ejemplo, el de Valdivia llega y genera tsunamis hacia Japón. En cambio, los del norte generan tsunamis que llegan hacia Australia. Claro. ¿Y qué pasa también con las réplicas de después, con todo lo que ocurre después, ¿no? Sí, o sea, obviamente cada uno hay réplicas que tenemos datos que dicen que siguió temblando varios meses después de ocurrido los terremotos. Y también acá, y eso obviamente debe haber mantenido a la población en vilo, porque imagínate que nosotros que estamos con un bombardeados de tecnología, bombardeados de redes sociales, bombardeados de científicos que hablan desde sus distintas disciplinas
sobre los terremotos, esta gente no tenía idea de nada, se vivía desconectado de todas las noticias. Entonces, de repente, incluso, ¿qué pasaba? Temblaba en otro lado y ellos sentían la réplica o les llegaba el tsunami o en forma de marejada y no sabían qué estaba pasando. Entonces, literalmente, para ellos debe haber sido esto un acabo de mundo. Totalmente. Como fue para nosotros. Y en el fondo, nosotros cuando ocurrió el terremoto del 2010 tampoco estábamos tan preparados, pero teníamos alguna noción de que más o menos qué hacer. ¿Cuál crees tú que fue el más catastrófico o el que va hoy día a quedar más plasmado como el peor de la historia en nuestro país? Sin duda Valdivia, sin duda Valdivia por todo lo que generó en 1960, pero este anda, en la historia local yo creo que este y el de 1835, que fue cuando Concepción ya estaba acá, esos dos, yo creo que, bueno, de hecho el de 1835 está descrito en la historia de Concepción, se lo conoce con el nombre de La Ruina. O sea, fue tan grande que botó todo. Entonces, y de hecho, una de las para mí, a mi parecer, de las cosas más nefastas que tiene la ocurrencia, más allá de las pérdidas de vidas humanas, que tiene como consecuencia la ocurrencia de los terremotos de forma tan recurrente en Concepción, que si tú te fijas en el paisaje, en nuestro paisaje urbano, en la ciudad, nosotros tenemos una ciudad que está construida principalmente después de 1960. No tenemos nada, muy pocas cosas, nada o poco, de anterior al terremoto de 1960. ¿En Penco queda algo? De esa época solamente el fuerte. Solamente el fuerte. Solamente el fuerte porque, como yo lo contaba en otras ediciones, ¿cierto?, de este espacio, el fuerte tiene para abajo, nosotros vemos un tercio de lo que el fuerte es hoy en día. Hay 2/3 del fuerte que no vemos hacia abajo, que está tapado por la arena, y el fuerte estaba diseñado para soportar balas de cañón. Entonces va a ser muy difícil que un terremoto lo bote. Pero lo único que queda en Penco de la época colonial es el fuerte, y acá en Concepción lo único que nos queda, que yo siempre tenía yo conversaba con un colega de la carrera de historia, con Sánger Lago, que a mí me tiene súper intrigado desde el punto de vista arqueológico. A ver, coméntanos. ¿Cuál fue la técnica con la cual se construyó el Templo de la Merced, el que está ahí en Castellón? Porque ese templo es de finales del siglo XVIII y soportó el de 1835, soportó el del 39, soportó el del 60 y soportó el 2010, y ahí está. Ese muro del Templo de la Merced, que es una de las construcciones coloniales más antiguas que tenemos en Concepción y que nosotros pasamos por ahí y de repente ni siquiera nos damos cuenta. No valoramos quizás el tiempo que tiene. Exactamente, como te digo, ese muro tiene, no sé, 200 años y está ahí y ha aguantado todos estos terremotos. ¿Por qué ese muro ha resistido todos los terremotos que han afectado a Concepción? Es un dato que va a quedar ahí para el estudio, ¿no? Y de hecho, como digo, con Sánger tenemos la idea de ver, ojalá estudiarlo, y estamos postulando un fondo ahora. Desafío, entonces. Esperamos, sí, y poder hacer una investigación ahí de por qué ese muro se mantiene en pie. Pedro, quería también preguntarte, ¿qué pasa también con los descubrimientos que se han hecho a nivel arqueológico también, por ejemplo, en Penco? Mira, en Penco nosotros hace un par de años, antes de la pandemia, fue el 2019, vino un colega inglés que es especialista en palo y tsunami y estuvimos haciendo algunas búsquedas por ahí para acá, sobre todo en canales que están cerca de la playa de Penco, que hoy día no tienen agua, para ver si podíamos encontrar registros de estos tsunamis. Hay otros colegas de acá de la región que sí han encontrado identificaciones de los tsunamis en distintas partes y lo han podido relacionar con tsunamis, pero no desde el punto de vista arqueológico, sino que desde el punto de vista geológico. Y encontramos algunas evidencias de depósitos de arena en forma lenticular que podrían decir que efectivamente se podrían relacionar con alguno de los terremotos que ocurrieron en Penco. Obviamente nos falta investigar más ahí, nos falta investigar más en términos de sacar fecha y poder asignar esos depósitos de tierra, o de arena en este caso, con algún evento telúrico que tuvimos antiguamente. Ahora, con respecto a lo por ejemplo, de las investigaciones que nosotros hemos hecho en Penco, todavía no hemos logrado identificar las capas del tsunami en las excavaciones que nosotros hemos hecho. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo nomás. Claro. En algún minuto la vamos a encontrar. ¿Qué tal los estudiantes en relación a estos temas dentro de lo que es la facultad de Ciencias Sociales? Mira, la verdad es que, de nuevo, nos pasa lo que yo veo, por ejemplo, con muchos estudiantes, es que
tienen mucha memoria de lo que pasó el 2010, pero como que de ahí para atrás no, claro, no es como, por ejemplo, la generación de nuestros abuelos, nuestros padres que vivieron varios terremotos. Claro. Ellos fue el y nosotros, o sea, de gente de mi edad, la otra experiencia telúrica que tenían o que teníamos era el terremoto del 85. Y de ahí hasta el 2010 estábamos como libres, hasta que vino este tremendo terremoto. Y los chicos tienen esa idea del terremoto, pero no logran dimensionar lo que esto podría haber ocurrido antes y que todos los efectos sociales, políticos, económicos que puede haber causado un terremoto, como yo te decía, en una época donde no había tanto conocimiento ni avance. Claro, el anterior, el de aquí es el del 60, ¿no? Acá tenemos, claro, está el 2010, el 60, el 39 que fue en Chillán, pero se sintió acá y dejó la escoba acá igual. Después del 39, el otro grande es 1835. Y de 1835 saltamos a 1751. Entonces, si tú te fijas, van siendo bastante recurrentes en el tiempo, salvo entre 1835 y 1939, que hay poco más de 100 años de separación, el resto son bastante seguidos. Entonces, como hablábamos en un principio, antes de cada 50 años, lo más probable es que tengamos que esperar. Lo normal sería que a cada una de nuestras generaciones nos toque por lo menos 2 terremotos grandes. Entonces, por eso es súper importante estar preparado y que estos temas se conversen en familia, se discutan y como yo te decía, y esto es súper importante, no con el fin de paralizar pánico, ni de angustiar, nada, sino que todo lo contrario, verlo como algo natural que va a ocurrir y que tenemos que estar de la mejor manera preparados. Así es. ¿Verdad? Así es. Te agradecemos siempre la posibilidad de conversar de estos temas tan importantes para la gente, que nos hace justamente entender que deben de ser desarrollados y conversados. Así que muchas gracias, que tengas un gran fin de semana y te vemos la próxima semana. Aquí